todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas. Muy buenas noches, mis amados hermanos. Les damos al Centro Internacional de Estudios Bíblicos, el lugar perfecto para la gente imperfecta como tú y como yo. Hoy venimos a continuar con el estudio de la palabra del Señor, como lo hacemos cada semana, capítulo a capítulo, versículo a versículo. Comenzamos en Génesis en el capítulo 1 y terminamos en Apocalipsis en el capítulo 22. Lo hacemos cada semana hasta que el Señor nos lleve en el rapto, ¿verdad? Quiero decirte que no somos profesionales de la fe. ¿Qué significa eso? ¿Verdad? Que no devengamos ningún salario, ningún tipo de... Lo hacemos de manera voluntaria, lo hacemos más por el llamado que Dios nos dio a cada uno de nosotros para poderte compartir la palabra. Y esto es extensivo a todos los predicadores que tú miras en el Centro de Estudios Bíblicos, trabajan de la misma forma, siguiendo las pisadas, ¿verdad?, del Maestro nuestro Señor Jesucristo, y de muchos ejemplos como el apóstol Pablo, etcétera, etcétera. Hoy queremos pedirte que nos pongamos en comunión para que oremos al Señor y que esta palabra realmente sea de bendición para tu vida y para mi vida. Así que te voy a pedir ahí donde estás que cierres tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Vengo a ti, Señor, junto con mis hermanos para ponernos de acuerdo, para pedirte algo, Señor. Tu palabra dice, Señor, si dos o más se ponen de acuerdo en pedir algo, Señor, les será concedido. Y hoy con mis hermanos nos ponemos de acuerdo para pedirte que nos hables. Hoy estamos, Señor, en medio de una cuarentena, Señor, por el COVID-19, Señor. El mundo entero y las iglesias enteras en todo el mundo han sido cerradas, pero no los templos. Los templos siguen abiertos, Señor, porque cada uno de los cristianos en todo el mundo, Señor, somos el templo del Espíritu Santo, y ese no lo va a poder cerrar, ni las puertas del Hades podrán contra tu iglesia. Te pedimos que nos hables, eso sí, Señor, porque lo necesitamos. Tú eres nuestra guía, nuestro amparo, nuestro castillo, nuestra torre fuerte, Señor. Háblanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Tu pueblo dice amén. Bueno, hoy vamos a continuar con el estudio que tenemos del libro de Josué. Así que te quiero pedir que abras tu Biblia, ahí donde estás, en Josué, en el capítulo 10. El tema de hoy se llama derrota de los amorreos. Dice la palabra del Señor. Cuando Adinosedec, el rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado Ai y que la había asolado, como había hecho con Jericó y a su rey, así hizo a Ai a su rey, que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos, tuvo gran temor, porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales, y mayor que Ai, y todos sus hombres eran fuertes, por lo cual Adonisedec, rey de Jerusalén, envió a Joam, el rey de Hebrón, a Pirem, rey de Jarmut, a Jafia, el rey de Laquis, y a Debir, el rey de Eglón, diciendo: subid a mí y ayudadme, y combatamos a Gabaón, porque ha hecho la paz con Josué y con los hijos de Israel. 5 reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, rey de Jarmut, rey de Laquis y el rey de Eglón, se juntaron y subieron, y ellos, todos sus ejércitos, acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ella. Entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento de Gilgal: no niegues ayuda a tus siervos, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Y subió Josué a Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él y todos los hombres valientes. Y Jehová le dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Y Josué vino de ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal. Y Jehová los llenó de consternación delante de Israel, y los hirió con gran mortandad en Gabaón. Y los siguió por el camino que sube de Bedrón, y los hirió hasta Aceda y Maceda. Y mientras iban huyendo los israelitas a la bajada de Bet-Orón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos, hasta Seca, y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los que Israel mataron a espada. Entonces Josué habló a Jehová
el día que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito en el libro de Jacer? El sol se paró en medio del cielo, no se apresuró a ponerse casi un día entero. Ahora, imaginen ustedes qué escena más tremenda, ¿verdad? 5 reyes se unieron, 5 reyes se unieron para enfrentar al pueblo del Señor. Josué, como cualquier otra persona, pudo sentir uno de los sentimientos más normales que podemos sentir todo ser humano, y es el temor. Y ante ese temor, una vez más, vemos al Josué de Jericó, el Josué que busca la presencia del Señor, que no mira las circunstancias ni lo que está oyendo, sino que busca la dirección del Señor, y que sea el Señor el que guíe sus pasos en el problema que tiene que enfrentar. Ahora bien, ¿cuál fue el mensaje de Dios a él? Sencillo: no temas, no temas. Dios le pudo haber dicho una vez más, ¿verdad? Hacer algo, voy a hacer. No, solo le dijo: lo único que no quiero es que tú sientas temor de ellos, tú tienes que sentir temor de mí, el temor reverente. Del hombre nunca debes de sentir ningún tipo de temor. Y ante esa respuesta de Dios: no temas, yo te los entregué. No le dice: tú los vas, no, yo te los entregué. Ya solo es una cuestión de tiempo, como cuando Dios le dice a cualquier cristiano, ¿verdad? No habrá estéril en mi pueblo. Entonces, el hijo ya lo recibiste si tienes la fe. Entonces, nosotros vemos en el mundo físico lo que Dios promete en el mundo espiritual, y lo recibimos del mundo físico al mundo espiritual por medio de la fe. Y esa fe fue la que Josué muestra en este capítulo. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, sencillo. Josué dice que cuando Dios le dice que no temas, ¿qué hizo Josué? Dice que sorprendió lo rápido que avanzó y fue a buscar al otro ejército para unirse con ellos y ir a la batalla. Ya no sintió temor. Punto. Si a Dios me dijo que voy a ganar, ¿qué temor voy a sentir? Ahora, quiero, antes de comenzar esta enseñanza, mostrarles algo precioso que hizo un astrónomo. Un astrónomo fijó su telescopio y lo hizo apuntando a las estrellas del norte, a la estrella del norte, y nos dejó estas preciosas imágenes. Ahora, imaginen ustedes con estas imágenes que acaban de ver, hermosas, ¿verdad? Lo que ustedes acaban de ver es el movimiento de la Tierra, ¿verdad? Lo que nos está diciendo la Biblia es que por casi un día el movimiento de la Tierra dejó de suceder. Solo para que el Sol permaneciera en el mismo ángulo y la Luna en el mismo ángulo y tuvieran luz de día y poder derrotar al ejército. Ese es el Dios que nosotros servimos. A ese día le faltaron, dice casi un día, porque a ese día le faltaron 40 minutos aproximadamente. Y es increíble que el Dios de la Biblia, en su exactitud, nos muestra dónde están esos 40 minutos que faltan. Y eso está en el libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 20, versículo 8. Dice: y Ezequías había dicho a Isaías: ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará y que subiré a la casa de Jehová al tercer día? Y respondió Isaías: esta señal tendrás de Jehová, que hará Jehová esto que ha dicho: avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados. Y Ezequías respondió: fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová
e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz 10 grados atrás. 10 grados atrás son aproximadamente 40 minutos. Entonces ahí vemos nosotros un día entero en dos escritores de la Biblia en años separados, porque por ejemplo el profeta Isaías está hablando 700 años atrás, antes de Cristo. Ahora, qué increíble, ¿verdad? Han habido estudios sobre el famoso día que se perdió, sobre el famoso día perdido en toda la historia, ¿verdad? Y es retrocediendo el tiempo, nos damos cuenta, ¿verdad?, que falta un día y que ese día no lo pueden encontrar. Nosotros lo encontramos en la Biblia. Con el tiempo, ¿verdad? Hubo incluso, desmintieron a Harold Hills, que fue el hombre que trabajó a través de la compañía Curtis Engine a finales del 1960, y él fue el que encontró, ¿verdad?, que le faltaba un día. Después salieron desmintiendo, etcétera, etcétera. Pero las razones por las cuales yo creo en Dios, creo en el Dios de la Biblia, porque el Dios de la Biblia no me cuenta cuentos. Cuando la Biblia dice que Dios abrió el mar, Dios abrió el mar. Cuando la Biblia dice que Dios abrió el río Jordán, Dios abrió el río Jordán. Cuando la Biblia habla de Egipto, existe Egipto. Cuando el Dios de la Biblia habla de que el hombre fue hecho del barro de la tierra, es increíble, porque cuando tú agarras los elementos de la tierra, puedes hacer ese experimento o meterte en Google o empezar a averiguar. Es una cosa sencilla, y haz una tabla de todos los elementos de la tierra, y después mira cuáles son los elementos del hombre, y vas a encontrar el manganesio, el calcio, vas a encontrar que todos los elementos de la tierra son los mismos elementos del hombre, y el hombre cuando va a la tierra se convierte en polvo. Entonces ese es el Dios de la Biblia que me habla de Egipto. No me habla de inventos. Por ejemplo, cuando vamos a los mormones, ¿verdad?, y empieza a decir que venimos del hombre americano, ¿verdad?, y que venimos de Estados Unidos, ¿verdad?, no tiene ningún sentido. Y empieza a hablar de pueblos y naciones que no existen, y hasta el día de hoy no existe. En cambio, la Biblia, cuando te dice Babilonia, tú puedes agarrar un avión y te vas a Irak, y ahí vas a encontrar Babilonia. Si tú quieres hablar de Irán, tú vas a Irán. Tú quieres hablar de Egipto, tú vas a Egipto. Todos los pueblos, escúchame, todos los pueblos que menciona la Biblia, todos existen, todos. Eso es lo maravilloso de estudiar la Biblia. El que estudia Biblia no estudia cuentos, estudia cosas que sucedieron, y que si tú no las puedes probar, es tu problema. O sea, es problema del hombre y las limitaciones que tiene el hombre para poder ver estas grandes verdades. El hombre a través del tiempo ha tratado de interpretar, pero lo hace a través de sus medios. Bueno, te voy a dar un ejemplo, solo para, ya que estamos aquí en intimidad, ¿verdad?, aquí platicando entre nosotros. Por ejemplo, según la mitología griega, estaban las Pleiades. Esta hermosa fotografía que estás viendo se llaman las Pleiades y el Orión, este conjunto de estrellas. Bueno, para los griegos, las Pleiades y el Orión eran siete. Una se llamaba Maya, Electra, Taigete, Asteropote, Merope, Alcione y Seleno. ¿Por qué te digo esto? Porque estas 7 estrellas que tú estás viendo, para los griegos, ellas eran hijas de Zeus, y Zeus las convirtió en estrellas para protegerlas de un guerrero que se llamaba Orión, que las perseguía constantemente. La palabra Pleiades significa palomas. Entonces, esas 7 palomitas están siendo perseguidas por Orión. Solo te estoy dando una explicación de algo que tú puedes averiguar fácilmente. El hombre tratando de interpretar una vez lo que no puede entender, lo que no puede explicar. Porque el hombre ante lo que no puede explicar con sus propias palabras, entonces inventa. Dios no inventa. Dios te dice, por ejemplo, en Amos, en el capítulo 5, versículo 6, dice el Señor: buscad a Jehová y vivid. No sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma, sin haber en Betel quien la pague. Los que convertís en ajenjo el juicio y la justicia le echás por tierra, buscad al que hace las Pleiades y el Orión. Y vuelve las tinieblas en mañana, hace oscurecer el día como la noche, el que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre, que da esfuerzo
al despojador sobre el fuerte y hace que el despojador venga sobre la fortaleza. Por eso creo en Dios. ¿Sabe por qué creo en Dios? Porque lo que el hombre llamó ciencia a través de todos los siglos, todo lo que es su ciencia, cada vez fue cambiando. Siempre la ciencia del hombre cambió. Por ejemplo, el hombre creía que al final del camino, si tú te ibas por el mar, en eso que llamamos nosotros, ¿verdad? Los barcos llegaban al final y los barcos se caían, porque en la mente del hombre, en el cerebro del hombre, el horizonte era el final del camino. Entonces, al llegar al final del horizonte, en su mente, en la ciencia del hombre, todos los científicos de su tiempo decían que al final, ahí al final del occidente, cuando llegaban, los barcos entonces caían y caían a la nada. O sea, básicamente el hombre creía, los científicos de su tiempo creían que la Tierra era cuadrada. ¿Cuándo cambió este pensamiento? Bueno, cuando Cristóbal Colón, ¿verdad? Cristóbal Colón llegó a las tierras americanas. Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque esa es la ciencia del hombre, la que hace decir esto está científicamente probado. Mire, el científicamente probado, lo único que está probado científicamente es aquello que podemos observar. El Dios de la Biblia no especula sobre estas cosas. Miren, si hubieran leído un libro de la Biblia 700 años antes, si se hubieran tomado un minuto, todos los religiosos del mundo hubieran tomado un minuto en agarrar la Biblia y empezar a leer, no hubieran llegado a estas conclusiones tan estúpidas. Si hubieran leído el libro de Isaías, en el capítulo 40, versículo 21, hubieran entendido que dice la palabra del Señor: no sabéis, no habéis oído, nunca os han dicho desde el principio, no habéis sido enseñados. Desde que la tierra se fundó, Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. ¿Sabe? Esta lectura que yo le acabo de dar fue exactamente 2000 años antes de Cristóbal Colón. 2000 años antes. O sea, 700 años el libro de Isaías, y en el año 1500, ¿verdad? Cristóbal Colón entonces llega a las tierras americanas. Si hubieran leído la Biblia, se hubieran dado cuenta que la tierra no era cuadrada, era redonda. Dios está sentado sobre el círculo de la tierra. Lo que pasa es que no habían salido, ¿verdad? No había forma de probar que la tierra, pero si le hubieran creído al Dios de la Biblia, le hubieran subido, como le creyó Herodes, que un rey estaba naciendo, y por eso mandó matar a los niños. Y mire, y no crea que solo se queda, bueno, pero es que esos eran los griegos, o eran los europeos. Bueno, te voy a decir una cosa: para los griegos había un hombre que se llamaba Atlas, y este hombre, ¿verdad?, sostenía el mundo. Y si te vas, por ejemplo, a la cultura de los hindúes, ¿sabe qué creían los hindúes? Los hindúes creían que la tierra era plana también, y que estaba sostenido por 3 elefantes. Y estos 3 elefantes se sostenían en la caparazón de una tortuga, que es la que volaba por todo el universo. O sea, esa es la ciencia en la cual el hombre se ha rendido. Y que evidentemente hoy por ahí tú me estás viendo y te echas a reír, ¿verdad? Y dices, qué ridículos, ¿cómo creían en eso? Si tú hubieras nacido hace 1500 años o hace 1600 años, estuvieras creyendo exactamente lo mismo. Pero los cristianos no comemos cuentos, comemos la palabra de Dios. Por eso creo en Dios. ¿Sabe por qué creo en Dios? Porque entonces vino el hombre y dijo, ¿verdad? No, el hombre viene del mono. Y por 100 años creímos que descendíamos de los primates. Lo que pasa es que salió una nueva ciencia, ¿verdad?, que es el estudio del ADN. Y cuando sale el estudio del ADN, casualmente, ¿verdad?, no podemos venir del mono, porque la ciencia del ADN descubrió que no, ese no era nuestro pariente más cercano. ¿Sabe cuál es el pariente más cercano del hombre? Los peces. O sea, por ahí tú eres kingfish, el otro es delfín, el otro es ballena, ¿verdad? Bueno, hay unos que parecen ballenas, pero mi hermano, imagínate en qué terminamos. Entonces, ya cuando uno empieza a ver un pescado, ¿verdad?, y empieza a ver un mono, ¿verdad?, un mono puede que parezca un pariente, pero a un pescado no nos parecemos. Entonces, dejaron de fregar, ¿verdad?, ya con esta ciencia,
ciencia y quedó desmontada. Ahora viene el hombre y dice, venimos del Big Bang. Vamos, óigame. Y todavía cuando dice, venimos del Big Bang, ¿verdad? Ni siquiera se toman el tiempo para decir lo irracional de lo que están hablando. ¿Cómo vamos a venir del Big Bang? O sea, que hubo una explosión y esa explosión expandió todo el universo y ahí se fueron creando los planetas, la luna y se fueron creando todo, ¿verdad? Y hasta los animalitos, todo vino de esa explosión. Mire, mi hermano, le voy a decir una cosa. Yo quiero que vaya con todos tus maestros de ciencia y tú le digas, fíjese que escuché a un pastor predicando y empezó a decirme que no era científico lo que yo estaba diciendo, que era al contrario, era un sueño húmedo de un ateo, o simplemente una vez más el cerebro cuadrado del ser humano por tratar de alejarse de las verdades de Dios. Te repito, el Dios de la Biblia, que es el único Dios en toda la historia y el único libro en toda la historia que dijo que la tierra es redonda, ese lo dijo antes de que el hombre fuera a la luna o saliera al espacio y pudiera ver la redondez de la tierra. El Dios de la Biblia, antes de toda la ciencia, el Dios de la Biblia dijo, la tierra es redonda, vos venís de la tierra, esto pasó, esto, o sea, toda la historia de la humanidad está escrita en esos 66 hermosos libros de la Biblia. Y te voy a decir una cosa, la ley de el Big Bang rompe todas las leyes científicas que el hombre tiene, empezando por la segunda ley de la termodinámica. Mire, ¿qué dice la segunda ley de la termodinámica? Primero, habla sobre la conservación de la energía. ¿Sabe qué significa la conservación de la energía? Ahí te lo va. Aunque la energía puede ser cambiada de forma, nunca es creada ni destruida. O sea, la energía no puede ser creada. ¿Qué dice el Big Bang? ¡Pah! Ya está, todo se hizo. ¿Y dónde salió esa energía? ¿De dónde salió esa explosión? Entonces rompe una ley de la termodinámica. Y te voy a contar otra cosa. También rompe otra ley de la termodinámica, que en la segunda ley de la termodinámica dice que todo sistema físico tiende al desorden. Y el Big Bang es todo lo contrario. El Big Bang lo que dice es que hay una gran explosión que ordenó todo. Y eso rompe las dos leyes principales, ¿verdad? De la segunda ley de la termodinámica. Mire, el mejor ejemplo es el de la caja de fósforos. Es un ejemplo de la caja de fósforos. Si tú agarras una caja de fósforos y la lanzas al suelo, ¿qué va a suceder? Bueno, ¿verdad? Obviamente que la cajetilla se va a abrir y van a salir, todos los fósforos se van a quedar regados. Bueno, eso es la ley de la termodinámica. ¿Qué es lo que dice la ley del Big Bang? Los que creen en el Big Bang creen que yo voy a lanzar una caja de fósforos, van a caer regados en toda mi sala y pasado el tiempo los fósforos se van a ordenar y van a volver a la cajetilla. En eso es lo que cree el hombre. Cuando el hombre no puede demostrar, no puede entender o no puede explicar algo, lo inventa. Y a ese invento, que ya no es ciencia, es lo que todos siguen. Mi amado hermano, mi abuela decía, dice, tú puedes parquear un burro en un parqueo, pero nunca se va a volver carro. Entonces yo no puedo, ¿verdad?, tratar de plantar una idea y hacer que esa idea sea solo porque la repito todo el día, la estoy repitiendo y van a ver siempre uno que otro la crea. Pero mi amado hermano, por eso los cristianos no creemos en cuentos. Dice el libro de Job, cuando Job empezó a preguntarle a Dios y a cuestionar a Dios, Dios no lidió con Job. Porque hay mucha gente, ¿verdad? Encontraba un ateo que me decía, un amigo mío que por cierto ahora es creyente, y me decía él, que Dios me diga, que Dios se me aparezca, y empezó a regarse, ¿verdad? Bueno, hay un hombre en la Biblia que hizo lo mismo y fue Job. ¿Y sabe qué le contestó Dios? Lo que yo le contesto, ¿verdad?, a cada persona que embotó su conocimiento, que tiene unas ideas cuadradas, ¿verdad?, preconcebidas, y que van en contra de la Biblia, y la Biblia va a terminar siempre venciéndote. Yo le leí esto, Job capítulo 38, versículo 1, la respuesta del Dios de la Biblia. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellido y le dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré, tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella un cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿Quién puso su piedra angular?
cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derrama saliéndose de su seno? ¿Podrás tú atar los lazos de las Pleiades o desatarás las ligaduras del Orión? ¿Sacarás tú a tiempo las constelaciones de los cielos o guiarás a la Osa Mayor con sus hijos? ¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos? Dispondrás tú de toda potestad en la tierra. Dios es nuestro Dios. Dios es el que hace que el mar esté donde tiene que estar, los ríos donde tienen que estar y cada cosa esté en su lugar. Dios es el que hace que la tierra no esté unos grados, ¿verdad?, de inclinación, 45 grados exactamente para que pueda producir vida. Si nos movemos un poquito, un grado a la izquierda, un gradito a la derecha, se pierde toda la vida que hay en el planeta Tierra. Y estamos exactamente a la distancia que tenemos que estar del Sol para que haya vida, ni muy lejos para congelarnos, ni muy cerca para quemarnos. Ese es el Dios que nosotros servimos y ese es el Dios por el cual predicamos. Josué capítulo 10, versículo 18. Entonces Josué dijo: rodad grandes piedras a la entrada de la cueva y poned hombres junto a ella para que los guarden. Y vosotros no os detengáis, sino seguid vuestros enemigos y heridles la retaguardia, sin dejarles entrar a las ciudades, porque Jehová nuestro Dios los ha entregado en nuestra mano. Y aconteció que cuando Josué y los hijos de Israel acabaron de herirlos con gran mortandad hasta destruirlos, los que quedaron de ellos se metieron en ciudades fortificadas. Todo el pueblo volvió sano y salvo a Josué al campamento de Maceda, y no hubo quien moviese su lengua contra ninguno de los hijos de Israel. Entonces dijo Josué: abrid la entrada de la cueva y sacad de ella a los 5 reyes. Y lo hicieron así. Y sacaron de la cueva aquellos 5 reyes: el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis y el rey de Glón. Y cuando los hubieron llevado a Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel y dijo a los principales de la gente de guerra que habían venido con él: acercaos, poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. Y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de estos reyes. Y Josué les dijo: no temáis, ni te atemoricéis, sed fuertes, valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. Y después de esto Josué hirió y los mató, y los hizo colgar en 5 maderos, y quedaron colgados en los maderos hasta caer la noche. Y cuando el sol se iba a poner, mandó Josué a que quitasen los maderos y los echasen en la cueva donde habían sido escondidos. Y pusieron grandes piedras a la entrada de la cueva, las cuales permanecen hasta hoy. Y en aquel mismo día tomó Josué a Maceda y la hirió a filo de espada y mató a su rey. Por completo los destruyó, con todo lo que en ella tenía, sin dejar nada. E hizo al rey de Maceda como había hecho con el rey de Jericó. ¿Dónde quedaron los 5 valientes reyes de los amorreos? Los 5 valientes reyes de los amorreos terminaron en una cueva. Y ahí se ocultaron, ¿verdad? Ante la ira de Josué y ante el granizo que caía, ¿verdad?, sobre todos los enemigos de Israel. Imagino el gran temor que sintieron todos estos reyes viendo todo ese granizo cayendo y que toda la idea que ellos habían preconcebido se les había venido abajo, ¿verdad? Ellos esperaban una gran victoria ese día y se terminaron enfrentando contra el Dios de la Biblia. Miren, mis amados hermanos, no teman de los amorreos. Y usted me puede decir: hermano, los amorreos son un pueblo, ¿verdad?, que estaba en la tierra de Canaán, etcétera, etcétera. No, hermano, la palabra amorreo viene de la palabra emori, y significa el que desea determinar o hablador. Mis amados hermanos, el mundo está lleno de personas que desean determinar la vida de los creyentes, ¿verdad? Ellos que desean determinar qué es lo que va a pasar con el mundo, qué es lo que va a pasar con nuestras familias, qué es lo que va a pasar con nuestras vidas, qué es lo que no podemos hacer, qué es lo que no vamos a poder superar. Nos meten miedo todo el día. Nos están hablando, ¿verdad?, de que no vamos a poder superar, los próximos años vamos a vivir de tal manera, y en este momento han cerrado todos los templos del planeta Tierra. Todas las iglesias del planeta Tierra están cerradas. Y cómo no pensar, ¿verdad?, quién es el que está detrás de todo eso. Un hablador que cree que puede determinar lo que va a pasar con el mundo. Mis amados hermanos,
Cuando Dios abre la roca y saca esos 5 reyes, ¿qué fue lo que le dijo Josué? Pongan sus zapatos en el cuello de los amorreos. O sea, pongan sus zapatos sobre los habladores, sobre los que quieren determinar la vida de los creyentes. Y después de hacer eso, como una señal, ¿verdad?, que hemos vencido, dice que los mató. Y sabe, le voy a decir una cosa, hermano, ¿usted cree que Dios puede hacer eso? Mire, estamos viviendo en el mundo de un montón de gente que quiere determinar la vida del planeta Tierra, incluyendo los creyentes. La vida de los creyentes está determinada por la palabra de Dios. No hay nadie que pueda cambiarlo. No hay nadie que pueda cambiarlo. Y hoy, ¿verdad?, podemos estar hablando, ¿verdad? Por un lado, están hablando ahorita de Bill Gates, ¿verdad? Y sus ideas del chip, sus ideas de la vacuna que quiere inventar, ¿verdad? Y tantas cosas que están sacando. Otros por ahí, ¿verdad?, me decían, hermano, mire, Juan Orlando. Otro me decía, un amigo mío, ¿verdad?, que está en Nicaragua, me decía, hermano, la tenemos peor acá con Ortega. Hermano, yo le voy a decir una cosa con todo el respeto que le debo y usted me debe. Son amorreos, habladores. Todos los hombres son habladores, quieren determinar la vida de los demás. Y le cuento algo, no pueden determinar ni la suya. La vida del hombre es tan corta, tan corta. Mire, para Dios un día son 1000 años. Usted sabe lo que es en la vida de Dios, la vida de uno de estos dictadores o hombres, el hombre más rico del mundo, ¿verdad? ¿Qué es para Dios eso? Nada, nada. Mire, la vida de nosotros es efímera, es pasajera, es nada. Acumulamos chunche, le decimos nosotros acá, cosas que no tienen ningún valor y que ni siquiera podemos llevar, ni podemos atesorar. Mis amados hermanos, la Biblia dice en Isaías, el mejor discurso que puede escuchar cualquier persona que vive con miedo o que vive acumulando. A los dos, el mismo mensaje. Isaías capítulo 40, versículo 23. Él convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hace como cosas vanas, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla, ellos se secan, y el torbellino los lleva como una hojarasca. ¿A qué pues haréis semejante o me compararéis?, dice el Santo. Levanten los ojos y miren quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. Todos llama por sus nombres, ninguno faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Mis amados hermanos, yo te voy a contar en qué va a terminar este mundo. Sí, va a haber un chip. Sí, va a haber persecución sobre la iglesia. Sí, no vamos a poder comprar y vender porque se va a establecer un nuevo orden mundial. Sí, va a haber un gobernante, ¿verdad?, que se va a tratar de copiar, porque el diablo no puede crear. Él fue creado, no puede crear. Entonces lo único que puede es copiar y pervertir. Dios creó la música, la alabanza para él, y el diablo creó todas las porquerías que escuchamos hoy. Dios creó el matrimonio, ¿verdad?, para una pareja, varón y hembra. Satanás creó a Abraham y Esteban, ¿verdad? Entonces Satanás solo es un copiador y un mal copiador, y él va a tratar de copiar a Jesucristo también. Y le voy a contar una cosa más. De toda esta copia barata va a durar 3 años. 3 años, y al cabo de los 3 años Dios va a levantar su iglesia y nos vamos a encontrar con él. Y los otros 3 años, los otros 3 o 4 años que quedan de los 7 años, todo lo que el hombre construyó va a ser destruido. Esa es la verdad. Así va a pasar porque así lo estableció Dios. Entonces, en nada hacemos con preocuparnos, en nada hacemos por correr. En vano queremos llegar al cielo, ¿verdad?, a punta de bloque. ¿Sabe quiénes hicieron eso? ¿Verdad? La Torre de Babel. ¿Y sabe cómo se llama? ¿Qué significa Babel? Babel significa confusión, porque así están un montón, están confundidos, creyendo llegar al cielo con templos, queriendo llegar al cielo, ¿verdad?, con donaciones y ayuda. No, hermano, no es eso. Llegamos al cielo por pura misericordia. Entenderlo te va a costar la vida, porque le costó la vida al que te dio la salvación, Jesucristo. Y cuando nosotros entendemos que la salvación es un regalo, nos convertimos inmediatamente en peregrinos, pasajeros. Mis amados hermanos, póngale los pies a los amorreos. Escúcheme,
póngale los pies a los amorreos. Ellos, ¿dónde viven? En cuevas. Viven en medio de la oscuridad, temen al porvenir y quieren gobernar el mundo. Hermanos, nosotros seguimos al Dios de Josué. El Dios que nos dice, no te dejaré, no te desampararé. Y solo te voy a pedir una cosa, no temas. Nunca deben sentir temor de los hombres. Nunca. Jesucristo dijo, no temas lo que hace daño a tu cuerpo, al coronavirus o cualquier enfermedad que se van a inventar otras. No le tenga miedo. No le temas a lo que destruye el cuerpo. Destruye lo que destruye tu alma, lo que quita tu fe. Porque esa fe es la que ha vencido al mundo. Quiero terminar, mis amados hermanos, con una reflexión que le contaba o les cuento yo a los pequeñitos. Había una encina que era un árbol hermoso, grande, inmenso, bello, precioso, que se miraba a lo largo y todo el mundo podía ver aquella hermosa encina. Y era hermosa, obviamente, porque podía dar bellotas y la encina podía ver todo lo que pasaba a su alrededor, a la distancia, podía ver de lejos todos los árboles, los ríos y todo lo que pasaba a su alrededor. Y cuando miraba, siempre miraba hacia abajo, porque ella era la más alta de todos los árboles. Y un día se percató que cerca de ella había un junco. Un junco, y le dijo, junco, y vos estabas ahí, fíjate, ni me había percatado que existía. No, yo sí, todos los días te miro, oh gran encina. Y le dijo, junco, ¿y dónde vives? ¿Qué es ese lugar? Uf, está lleno de lodo. Y le dijo el junco, sí, es cierto, vivo en el lodo, pero es que fíjate que yo ocupo el agua para vivir, para crecer. Y ella se rió, le dije, qué horrible vives. Mira, yo vivo en suelo sólido y por eso he crecido tan grande, y vos ahí. Y le dice, sí, pero tiene su ventaja, le dice, porque eso me hace ser flexible. Flexible, le dijo el junco. Le dijo la encina, si tú lo que eres un flaco, mire, estás delgadito, tú no sirves para nada. Bueno, y le dice, bueno, sí, la delgadez también me sirve porque cuando viene el viento, ¿verdad? Me mueve, pero tengo la flexibilidad para aguantar los problemas que se me enfrentan. Y ahí pasó la encina burlándose y burlándose y burlándose del pobre junco. Un día vino un huracán y el viento empezó a soplar y el junco, nuestro junquito, ¿verdad? Empezó a doblarse el junquito, ¿verdad? Y empezó a perder sus hojitas y empezó a perder sus florecitas, y ahí estaba el junquito y resistió. Al día siguiente el junco empezó a enderezarse de nuevo, ¿verdad? Con mucho esfuerzo, y observó a lo lejos que estaba la encina tirada en el suelo, ¿verdad? Había sido arrancada desde sus raíces y había caído. Su solidez no le permitió aguantar el viento. Mis amados, así es la palabra del Señor. Como leímos en Isaías, que dice, Dios se compara, ¿verdad?, con un viento que sopla y que se lleva a todos los hombres como si fueran hojarascas. Mi hermano, que hoy sople la verdad y no te preocupes. Tú eres el junco y yo soy el junco. Pequeños, ahí, flexibles y resistiendo en medio de este mundo, ¿verdad?, que se yace como la encina arriba de todos nosotros y burlándose y diciéndonos y nos tratan de tontos, de arcaicos, etcétera, etcétera. Tranquilo, ahorita es el tiempo de la encina, pero ya vendrá el viento arrollador de la verdad de Dios y verás quiénes son los que se esconden en cuevas. Postdata. En el libro de Apocalipsis dice, y todos los reyes, grandes y pequeños, se escondieron en cuevas, como los 5 reyes de los amorreos que venció Josué. Que sea el Señor tu paz, y sea, Señor, mi paz, y sea Él el que esté siempre, siempre en la vida de todo creyente. Y cuando el viento azote a todo este mundo, sepa que tú estarás en las aguas de nuestro Señor. Quiero pedirte que si esta enseñanza fue de bendición, quiero que le oremos al Señor. Y yo quiero invitarte sinceramente que no seas como la encina, orgulloso y altivo. ¿Sabes qué es lo que Dios va a venir a juzgar esta tierra? Dice el libro de Isaías, que Dios va a venir a juzgar la soberbia y la altivez del hombre. Dios no va a venir a juzgar sus pecados, no, la soberbia, la altivez, el deseo del hombre o la creencia irracional del hombre que puede vivir sin Dios. Y esa soberbia es lo que lo va a derribar.
Mis amados hermanos, yo te quiero invitar. Si tú no has recibido a Jesucristo como tu Señor y Salvador personal, que seas humilde y le invites a entrar en tu vida. ¿Sabes qué hace el Señor? Dice la Biblia, Él no rechaza el corazón contrito y humillado. Él no rechaza a aquel que es humilde en reconocerlo como Señor y Salvador. Yo quiero pedirte que ahí donde estés cierres tus ojos y hagas esta oración. Señor Jesús, yo en esta noche te recibo como Señor y Salvador. Reconozco que hasta hoy he sido altivo y que te he visto no como el Dios que está arriba en los cielos, como dice tu palabra, sino, Señor, como la encina, viendo a todos de menos, Señor. Pero hoy, como dice Isaías 40:26, levanto mis ojos y miro al que creó los cielos y la tierra y me humillo ante ti, Señor. Perdona mis pecados y recíbeme como tu hijo y tu servidor. Si tú hiciste esta oración, la palabra del Señor dice que tú eres hijo de Dios y eres mi hermano. Que el Señor te bendiga, persevera hasta el fin, porque solo el que persevere hasta el fin recibirá la corona de la vida. Y si quieres hacerme un favor a este ministerio, solo te pido una sola cosa: dale clic a la campanita y suscríbete. Y dale clic a la campanita para que estén cayéndote esta y muchas más enseñanzas. Aquí vamos a estudiar la Biblia toda, de principio a su fin, hasta desde Génesis capítulo 1 hasta Apocalipsis capítulo 22. Que el Señor te bendiga y nos vemos para la siguiente enseñanza en Josué en el capítulo 11. Amén.